Javier Milei da un magnífico, histórico discurso en la CEPAC que ha organizado, ha hospedado este año Argentina misma. Era el anfitrión, se estaba esperando algo importante de su discurso y vaya que lo ha sido. La CEPAC es el congreso de todos aquellos partidos y organizaciones de carácter conservadora en el mundo. El año pasado fue muy famoso, se realizó en Estados Unidos, intervino Milei, Donald Trump, Nayib Bukele. También Santiago Abascal, si no recuerdo mal, en otras ocasiones intervino Víctor Orbán y vino también en otros años Giorgia Meloni, es decir, prácticamente reúne a los mejores políticos ponentes y speakers, porque la verdad que el discurso que ha dado y que vas a ver ahora las mejores partes, Javier Milei, es un discurso altamente motivacional, un discurso espectacular que refleja donde él expone el decálogo de acción política de los conservadores de derecha. Tan es así que al final del vídeo incluso insta a organizarse mejor para crear lo que él llamaría la internacional derechista como contrapeso a esa internacional socialista que es tan bien organizada y está sumiendo el mundo en la oscuridad del pensamiento woke. Y no te lo pierdas porque al final también del vídeo tiene una parte que dedica al pensamiento woke y como el pensamiento woke vacío, centrado en la inmediatez y en la recompensa inmediata, está prácticamente arruinando al mundo occidental como lo hemos conocido hasta este momento. Así que sin más dilación, venga, vamos con el decálogo de Javier Milei, un discurso altamente motivacional. Te va a encantar. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de método, vamos a hablar de poder. Como todos saben, yo no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos. ¿Y cómo no iba a odiarlos? Es más, ¿cómo no iba a odiar al Estado, que es una herramienta de opresión? Alcanza con entender algo de economía y ver lo que hicieron a la Argentina para tener razones de sobra. De un país que nada tenía que envidiarle a las principales potencias del mundo, pasamos a ser una fábrica de miseria. Todo por sostener el modelo de la casta, un régimen de apartheid donde los políticos le roban el fruto de su trabajo a los argentinos de bien para repartirlo entre ellos, sus amigos y sus clientes. En fin, una historia que quienes estamos aquí conocemos bien y no tiene sentido repetir hoy. Este régimen se extendió por 100 años y en ese marco se desarrolló la política profesional. Cientos y miles de dirigentes entrenados en cómo comportarse, cómo negociar, cómo comunicar, cómo hablar a cámara, qué se puede decir y qué no. Y nunca se olviden de meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? Digamos que era el rasgo fundamental. Pero el año pasado pasó algo curioso. Interesante esta parte donde Milei lo que hace es hablar de algo que estamos sufriendo en España, ¿no? Una clase política que se separa, se desconecta de la sociedad y se blinda en una burbuja de impunidad desde la que hace prácticamente cualquier cosa, sintiéndose en pleno derecho de no ser fiscalizada y en el momento en el que se fiscaliza o en el momento en el que la justicia inicia a husmear, entonces descalificar, bueno, primero negar, después cambiar el relato, finalmente descalificar, deslegitimar y cuando ya no puede más, entonces hacer piña entre ellos para pues emprender una lucha en contra de aquellos que finalmente llaman simplemente fascista, creyendo que con esto se arrogan el derecho a poder seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Y por supuesto, incrementando impuestos. Los profesionales de la política se equivocaron en todo. Tuvieron que tirar el manual a la basura, porque los argentinos eligieron a alguien que hizo todo al revés de lo que decía su manual. Es decir, la gente se dio cuenta de que después de 100 años de fracaso no tenía sentido insistir una vez más solamente cambiando de cocinero, había que cambiar la receta. Por eso nos eligieron a nosotros y pusieron como presidente a alguien que pasó 51 años de su vida sin tener contacto alguno con esta colonia de leprosos que es la política. De hecho, yo puse en práctica otro manual, con otras fórmulas, quizás no tan profesionales ni tan políticamente correctas. No prometen prosperidad a cambio de nada, como indican los libros de política tradicional. Tampoco son las fórmulas del liberalismo derrotista, que cree que con enfocarse en la economía alcanza para mantener a raya a la izquierda.
Mis fórmulas son un poco diferentes. Son producto de la intuición y de una vida de aprendizaje. Son fórmulas que fueron resistidas e incluso ridiculizadas por los profesionales de la política que hoy se hacen los sorprendidos. Por eso es que voy a compartir con ustedes, digamos, lo que vendría a ser nuestro decálogo de cómo nosotros enfocamos la política. Interesante esta parte, habla de profesionales de la política que son unos leprosos, él no se identifica en ellos, es más bien, se considera, yo creo, más bien una persona que va a colonizar la política con el fin de despolitizarla de todos aquellos ideales, de toda aquella ideología, de todos aquellos contenidos que son teóricos y que los políticos, como buenos burócratas, tratan de imponer de arriba hacia abajo de manera unilateral, ¿no? Y sobre todo desconociendo el terreno, las aplicaciones y los resultados que puede dar, ¿no? Habla de que, sin embargo, él se basa en la intuición más que en un modelo teórico, entiendo yo, esto es ya una parafrasear mío, un modelo teórico a imponer, ¿no? de arriba a abajo, simplemente porque atiende a unos ideales que quedan bien en la cabeza de, bueno, algún romántico, ¿no? A partir de aquí vamos a ver un poquito sus normas, ¿no? El decálogo. Primero, es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Es decir, la verdad primero de todo es una obligación moral, pero además he encontrado que operativamente es efectivo. Porque no hay medida que funcione si el diagnóstico previo tiene pies de barro. Intentar ajustar la realidad de un modelo fallido siempre resulta en catástrofe, por más buenas intenciones que uno tenga. Si la salida es antipática, mejor pasar el mal trago lo antes posible. El problema de los políticos siempre fue que tuvieron miedo a perder sus privilegios si le decían la verdad a la gente. Nadie quería ser piantavotos. Bueno, las mentiras al principio pueden caminar, pero a la larga tienen patas cortas. Miren lo que pasó el año pasado. La gran mentira que fue el modelo del Estado presente. Una casa de naipes, realmente. Se terminó cayendo sobre sí misma y estaban tan acostumbrados a refinanciar la cuenta corriente de la mentira con más mentira, que terminaron subestimando a la gente, que los echó a patadas. ¿Se acuerdan cuando allá en el 2021, en Plaza Holanda, se acuerdan lo que dije? Yo me metí acá para sacarlos a patadas en el culo. No me van a decir que no cumplí. Porque en el fondo esta visión de querer esconder la verdad se basa en la premisa de que los políticos subestiman a la gente, ni más ni menos. Se creen que nosotros somos tontos, nos tratan como infantes. Es verdaderamente humillante. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir diciendo la verdad, por más incómoda que sea. Y eso fue lo que también nos permitió hacer las cosas que hicimos y por eso estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. El punto 2 es, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Claro, ¿por qué dice que nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre cualquier tema? Porque los políticos mienten. Porque el hablar de un político se basa en la mentira precisamente para permanecer en ese privilegio, para garantizarse voto, para al menos no perderlo. Por tanto, mejor ni siquiera escucharlo o cualquier crítica, hacer caso omiso, centrarse en los datos y seguir avanzando. Yo creo que la mejor frase a esa se la puso el queridísimo Daniel Parisini, el gordo Dan. Aquí lo importante es compartir un diagnóstico acerca del sistema. El modelo de la casta es un esquema de extracción de riqueza de los políticos en perjuicio de la sociedad. O sea, en el modelo de la casta, los argentinos de bien tienen que perder para que los políticos ganen. Son víctimas de los políticos chupasangres. No es casualidad de que por lo general cuanto más voto tiene un proyecto de ley en el Congreso, peor es para la sociedad. Recuerde que la pandemia se pusieron todos de acuerdo para encerrarnos. Digo, pequeño dato. Esto quiere decir que escuchar a un político en cualquier materia es automáticamente darle la espalda a los argentinos. Se los recomiendo como heurística general. Ante cualquier tema pregúntense, ¿lo pide la política o lo pide la sociedad? Si lo pide únicamente la política, a priori es el camino equivocado, punto. Tercero, nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto.
Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Negar tus convicciones para traer votos te va a dejar sin convicciones y sin votos. Hay muchos dirigentes políticos argentinos que lo pueden atestiguar. El peor pecado que uno puede cometer es traicionarse a uno mismo. Esto es, sacrificás lo más preciado que tenés, que es tu identidad y el valor de tu palabra. Y a la larga es en vano, porque no funciona. La gente no es tonta y se da cuenta cuando un político miente. Lo mismo. Es importantísimo lo que está diciendo aquí. La historia lo cuenta. La Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de un error de negociación de los ingleses con Hitler. El primer ministro Chamberlain, a principios de septiembre del 39, quiso negociar o pactar con Hitler, y en aquel momento Winston Churchill, que tenía una visión más conservadora, fue muy famoso ese discurso porque le dijo: usted, señor Chamberlain, tuvo la opción de elegir entre el deshonor y la guerra. Eligió el deshonor y ahora también tendrá la guerra. De hecho, unas semanas después, Hitler vio que tenía el poder y la fuerza, vio en Chamberlain una persona tibia que reculaba precisamente por ese interés de no perder voto en el Reino Unido, y lo que hizo fue entonces invadir Polonia. Fíjate, y a partir de ahí inició la Segunda Guerra Mundial. Fíjate cómo es tan importante no ceder para evitar perder votos, es decir, cómo es importante mantenerse uno firme a las propias ideas, porque en el momento en el que negocias tus ideas, desde luego no obtienes lo que querías, pero además también pierdes los votos. Y de hecho esto es lo que está pasando en Europa, donde las fuerzas centristas de izquierda y de derecha están pactando entre sí, viniendo menos a los principios de izquierda y de derecha, y la gente no lo está comprendiendo, y de hecho el proyecto europeo ahora mismo está en crisis, está siendo cuestionado en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Hungría, por supuesto, en Italia. ¿Por qué? Porque han preferido venir menos a sus ideas, dejar de ser fieles a sus principios y valores. ¿Con qué fin? Con el fin de mantenerse ellos en el poder. Y hasta el final el pueblo, la gente, no lo traga. En definitiva, en la Libertad Avanza defendemos de forma cerrada un conjunto innegociable de principios. Que el libre mercado produce prosperidad para todos, que el gobierno tiene que ser limitado, que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar, y que el que las hace las paga. En resumen, defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada a rajatabla. Cualquiera que quiera defender estas ideas espalda con nosotros es bienvenido, sea quien sea, y haya estado donde haya estado, pero las ideas no se negocian. Es decir, hacer lo correcto cuando durante más de 100 años le contaminaron a la gente con estupideces, no es fácil. La verdad es que todos los políticos terminan con mala imagen. Entonces ahí, digamos, una de las cosas que yo me di cuenta es que la verdad es que si tomar decisiones implica costos, uno va a terminar arruinando la imagen. Y entonces, la imagen, esto está muy internalizado adentro del Triángulo de Hierro, y si eso nosotros se lo transmitimos al equipo, y es que, si vamos a terminar con mala imagen de todos modos, por lo menos hagamos las cosas que están bien. Punto cuarto, y esto también es muy importante. En especial, esto lo deberían aprender los liberales de Copetín. Campeones del onanismo. Estoy elegante hoy, ¿eh? A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Esto quiere decir que los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa el adversario. Es decir, los ocupa la izquierda. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos. No hay que tenerle asco a ejercer el poder. Hay que usar las armas del enemigo. Políticamente hablando, no podemos seguir usando mosquetes en la era de los drones. En la batalla cultural, ellos establecieron las reglas y nosotros tenemos no solo que estar a la altura, tenemos que superarlos. Esto es muy importante. Quinto, la única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado.
Acá hay una frase que yo la posteé hace unos días en Instagram, que la solía repetir Ludwig von Mises, que es de Virgilio, y que dice que no hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza. Es decir, no cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo, hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. Por creer que los liberales no somos manadas, muchos han caído en la trampa de no organizarse. Se pretendía combatir un ejercicio bien aceitado con un agregado anárquico de librepensadores. Creían que eso era ser liberales. Lo único que se logró con eso es un sinfín de derrotas dignas para que los liberales de café tengan la conciencia tranquila. Pero principalmente nos costó 100 años de atropello a las libertades individuales. Nunca más podemos darnos el lujo de cometer ese error. Ya he dicho que viene a despertar leones. Justamente los leones cazan en grupos. Son las ovejas las que corren cada una por su lado cuando son atacadas. Por eso en la libertad avanza, el que se desordena se va a su casa. Sexto, cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. Esto no solo es un principio de la política, sino también de la física. Hay que ser inclementes y nunca ceder un centímetro. No se puede levantar la bandera blanca frente a la izquierda. Intentar apaciguarla no es una opción. Tenemos que ser conscientes de que ellos no actúan desde la buena fe, sino desde una ambición criminal por el poder. Prefieren que el país colapse antes de ver que prospere sin ellos. Prefieren reinar en el infierno que servir en el cielo. Y si tienen que transformar el cielo en el infierno para mantenerse en el poder, lo van a hacer. Y hoy, someternos a la exigencia de las formas es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente. El fuego se combate con fuego. Y si nos acusan de violentos, les recuerdo que nosotros somos la reacción a 100 años de atropello. Y si lo pongo en términos de manual bilardista, o sea, bilardismo duro y puro, digo, esos mediocres, tibios, digamos, que claman por las formas, digamos, parece que fueron muy opositores al kirchnerismo, pero perdieron siempre. Por lo tanto, menos palabras y más resultados. Nosotros tenemos resultados. Y no te gustan las formas, pero de vuelta. ¿A ustedes creen que si viene alguien y les pone una pistola en la cabeza le van a decir, no, bueno, mire, entiende que esto no se hace? Cuando terminaron de la primera frase quedaron con un agujero en la cabeza. Importantísimo esto que dice Javier Milei. Puede parecer beligerante, ¿no? Oye, a la fuerza se le gana con más fuerza. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Vas a ceder ante quién está usando la fuerza contra ti? Es que esta es la cuestión. Es decir, dialogar, puede tener un diálogo para ver si el otro baja el arma, pero ¿cómo se defiende una persona de alguien que le agrede? Puede huir, vale, pero ¿y si esa persona vuelve a cruzarse con ella? ¿Vas a volver a huir? ¿Y vas a pasarte tu vida siempre huyendo, renunciando a ser tú mismo, renunciando a ejercer tus derechos, huyendo y demostrando al otro, a la otra parte, que puede contigo? Porque al final, esa agresión inicial no es más que un tanteo para ver hasta qué punto esa persona se considera o puede considerarse más fuerte que tú. Entonces, es evidente, ¿no?, que la tibiez, eso es un discurso. Esto es que aquí está enmarcando a Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, ¿no? Es decir, te convierte en un pagafantas, te convierte en alguien insulso, en alguien que no llega a ningún sitio. Y si logra algo será por suerte, porque el otro habrá fallado, pero no le durará mucho ese poder hasta el momento en el que alguien vuelva a coger fuerzas y echársele encima. Interesantísima esta parte, que creo que, en fin, eso me recuerda a cómo se está tratando de educar a los niños en los colegios, aquí al menos en Europa, en España, que cuando un niño le quita un juguete a otro y el otro reacciona con fuerza, entonces se le censura, ¿no? Se le para y le dice, no, es que hay que compartir. ¿Qué tienes que compartir? ¿Contra alguien que abusa y te quita el juguete de la mano? ¿Eso es compartir? No, eso es ceder ante el abuso de otro. Y así es como hemos ido educando generaciones de gente que no sabe defenderse, teme quedar mal, teme ser agresivo, cuando no se trata de ser agresivo, sino de defenderte de la agresión de otro. Entonces, esa defensa tan férrea de las formas
cuando ustedes del otro lado tienen Nerdentals, con perdón de los Nerdentals, digo, no se pelea de esa manera. Si ustedes, le van con las buenas formitas, ¿qué va a pasar? Lo van a pasar por arriba. Nosotros no nos vamos a dejar pasar por arriba por los Neandertals. Séptimo, cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale 4. Retroceder nunca, siempre acelerar y caminando hacia el fuego. La mejor defensa es siempre un buen ataque. Cuando nos estamos defendiendo, perdemos la iniciativa, perdemos la agilidad y estamos aceptando los términos de discusión deshonestos del enemigo. Pero no somos los que tenemos que darles explicaciones a ellos. ¿Cómo vamos a hacerlo si los responsables de ese desastre y de haber hundido al país en el sexto subsuelo son precisamente ellos? Además, si cedemos, ellos lo percibirán como una señal de debilidad. Nos hemos dado cuenta rápidamente de que su estrategia se basa en la amenaza y la intimidación. Por eso, siempre que recibimos un golpe, hay que subir la apuesta y responder con 3. Es evidente lo que comentábamos. Octavo, dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Ellos ya ocupan todos los lugares de influencia, pero nosotros también ya empezamos a ganarnos algunos espacios. Por eso debemos aprovecharlos, porque las ideas lamentablemente no ganan por mérito propio, deben ser promovidas activamente. La izquierda es la prueba de que las ideas más terribles pueden triunfar culturalmente si tienen un buen marketing. Imaginen cuánto tenemos por ganar nosotros que tenemos ideas que sí funcionan. Por eso dedicamos tiempo y esfuerzo no solo a solucionar la hecatombe económica que nos dejaron, también vamos a asegurarnos de que las ideas que arruinaron no jueguen solas en la arena pública. Por eso, de vuelta, valoremos espacios como CIPAC, porque es el lugar para venir y seguir alimentándonos entre nosotros para hacer crecer las ideas y para tener, una experiencia de cómo enfrentar a este enemigo tan bien organizado. Noveno. Interesantísima esta parte que viene a reflejar básicamente lo que había sido la introducción que había dado al discurso. La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, sus posiciones y sus herramientas son siempre y en todo lugar funcionales a la izquierda criminal. Es decir, todos aquellos tibios que quieren ir por el medio, lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda. Y a la izquierda no se le puede dar 1 milímetro. Nosotros somos escépticos del consenso, somos escépticos del diálogo, porque no nos interesa continuar con los famosos consensos de la política, que no son más que pactos para seguir viviendo eternamente del pagador de impuestos. Hemos venido a romper con todos esos mal llamados consensos. Y digo mal llamados porque fueron acuerdos internos entre la clase política sin consultar al ciudadano, que es el que paga la fiesta. Porque no olvidemos nunca que lo que ellos llaman consenso es el consenso entre ellos, entre quienes quieren mantener el statu quo de privilegios para los políticos. Y porque además no puede haber consenso entre el bien y el mal. No puede haber consenso entre el bien y el mal. No puede haber consenso entre lo moral y lo inmoral. Esto, por ejemplo, es aplicable a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, donde ha habido una polémica muy grande. De hecho, María Corina Machado se ha echado encima al embajador de Portugal que pedía a los portugueses, a los medios de comunicación, ser equidistantes entre el régimen dictatorial y sus víctimas. ¿Cómo puede ser equidistante entre quien ejerce la fuerza y la violencia y quien la padece, ¿no? Imagínate tú, viendo a un hombre que le pega a un niño en la calle, ¿te planteas ser equidistante? Este tema yo me recuerdo en mi defensa contra el centrismo bien pensante, yo lo puse, acerca de esta estupidez de ir por el centro, como si fuera una suerte de que en el medio está lo óptimo, ¿no? Entonces, siguiendo a estos imbéciles del centrismo bien pensante, yo les proponía 2 casos. ¿Estamos de acuerdo que respetar la vida está bien? ¿Estamos de acuerdo que el asesinato está mal? Bueno, entonces, según los imbéciles del centrismo bien pensante, hay algo óptimo llamado tortura. Y eso también es una aberración. Por lo tanto, cuando uno, pone en la mesa los valores morales, está claro lo que está bien, está claro lo que está mal, y con el mal no se tranza. Porque sosteniendo todo ese armado,
Como cómplices aparentemente inocentes se encuentran los partidos del centro. Ellos son la oposición controlada de la izquierda, siempre dispuestos a ser los garantes de sus reformas. Son quienes la legitiman desde su postura de conciliación y moderación. Son quienes se presentan como el justo medio entre los extremos peligrosos, pero siempre son los primeros en apoyar el aborto, el ambientalismo radical, el feminismo radical y todas las agendas del socialismo globalista. Son los que nos acusan a nosotros de supuesta intolerancia, mientras coexisten y hasta comparten agenda reivindicando, a las dictaduras comunistas asesinas, por ejemplo la de Castro o al dictador Maduro. Y lo voy a repetir porque me tienen podrido, por no decir las pelotas por el piso. Son los obsesionados con las formas y la tolerancia, porque levantar la voz es para ellos peor que la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales. Esto al final lo que hace es convertir en cómplices de aquellos que hacen el mal a esas personas que, por ser tibias, por no querer levantar la voz, al final son aquellos que están apartando la mirada de aquello que debería ser denunciable y debería ser combatible, ¿no? Y son los mismos que, amparados en la supuesta moderación, han bloqueado muchas de nuestras reformas junto al kirchnerismo. Es decir, estos moderados son los mismos que habilitaron atrocidades que hizo el kirchnerismo. Lo que quiero decir con esto es que más allá de cuestiones estéticas y aspectos superficiales, a la larga el extremo centro se manifiesta como lo que es, funcional a la izquierda criminal. Por último, y décimo punto de todo esto, la última y más importante de todas. Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo ni más ni menos que la idea histórica de Occidente, una causa intergeneracional, un hilo que recorre milenios. La causa de los filósofos atenienses, que con Alejandro Magno cabalgó a Egipto y a Asia, que los romanos consolidaron en el primer imperio multicontinental, que renació de las invasiones bárbaras en las abadías y las cortes de Carlomagno, que resistió a los árabes y reconquistó España, que cruzó el océano y colonizó América. La misma causa que nos convirtió en ciudadanos y nos liberó del yugo del tirano, y la causa que descubrió el método científico, que industrializó al planeta Tierra y que con el capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. La misma causa que nos llevó al espacio exterior, a la Luna, y hará de la especie humana una civilización interplanetaria. En definitiva, hablo de la gran gesta civilizatoria que es Occidente, una causa de honor, de coraje, de mérito y de búsqueda implacable de la verdad. Esa es nuestra causa, esa es la línea histórica que venimos a restaurar. Por eso cuando digo que la fuerza del cielo nos acompaña, no se trata de una superstición, se trata de la verdad histórica, de reconocernos y mantenernos en el sendero del bien. Defender una causa es un valor demasiado trascendente para la comprensión del político promedio. Ellos están acostumbrados a defender únicamente su interés material, su beneficio inmediato. No tienen una noción de lo verdadero ni una noción de lo bueno. Si comprendemos el profundo valor de aquello por lo que luchamos, si comprendemos el tamaño de la causa que defendemos, comprendemos también otra cosa. Para estar a la altura de lo que la causa exige, necesitamos dejar nuestras aspiraciones personales de lado. No hay lugar para ambiciones personales, no hay lugar para mezquindades, no hay lugar para el yo. Si quieren pensar en la propia, váyanse a su casa. Lo que está en juego es demasiado grande para quienes nos han probado su fe. Estas son las 10 consignas políticas que les quería dejar hoy. Hoy nos encontramos ante un cambio de época, donde el sistema global de casta privilegiada está colapsando. La enfermedad del alma woke está encontrando cada vez más resistencia. A medida que la población general se vuelve consciente de las intenciones detrás de su pretendida máscara humanitaria. A pesar de haber redoblado sus esfuerzos totalitarios de censura y desinformación, todas sus victorias son pírricas. Cada triunfo del wokismo ha sido consecuencia de la imposición y ha alimentado el justo resentimiento de una sociedad que ha dicho basta, basta a los woke. Esa sociedad se encuentra actualmente en búsqueda de representatividad. Necesita líderes que marquen el camino y somos nosotros quienes debemos tomar la batuta. No podemos dejar nuestro destino en manos del socialismo ni del extremo centro tibio y cómplice. Si nos ha tocado a nosotros semejante responsabilidad,
debemos hacernos cargo. Y para eso debemos estar juntos, estableciendo canales de cooperación a lo largo y a lo ancho del mundo. Podríamos llamarnos una internacional derechista, es decir, una red de asistencia mutua integrada por todos aquellos interesados en difundir por el mundo las ideas de la libertad, retomando la idea de que el mal organizado se vence mediante la organización de los buenos. Debemos trazar los lazos fuertes entre nuestros países. Ante los atropellos del socialismo debemos contestar todos juntos y con convicción. Digo, porque ellos están organizados, ¿eh? Así es que, digamos, vayan a exponer afuera y van a ver lo bien orquestado que tienen todo. Es nuestro deber moral defender el legado de nuestra civilización occidental y debemos encararlo con grandeza. Hoy el mundo está ante un cambio de época. Creo que a esta altura hay pocos que lo nieguen. Nosotros, todos los que estamos aquí, jugamos un papel importante en ese cambio de época. Quizás de una forma que hace 10 años ninguno acá imaginaba, dígamelo a mí. Nosotros estamos demostrando todos los días que en realidad la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y lo vamos a seguir haciendo. Decían que era imposible ajustar el gasto público en un punto del PBI. Bueno, nosotros ajustamos 15 en un año. Vaya que estamos haciendo posible lo imposible. El mundo ha sido sumergido en una oscuridad profunda y exige a gritos ser iluminado. Y nosotros podemos y debemos echar esa luz. La Argentina puede ser un faro para el mundo, un faro de faros. Podemos ser ejemplo para un occidente que necesita desesperadamente reencontrarse con las ideas de la libertad. Por eso, que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Gracias, porque sin ustedes esto sería imposible. Este ha sido el discurso de Javier Milei. En las partes más importantes ha extraído un decálogo, lo llama decálogo de acción pública, decálogo de acción pública, y un mensaje importante: invoca a la creación de una internacional derechista, liberal, conservadora, que se oponga a lo que ya está organizado en el mundo, que es la internacional socialista. La verdad que me da miedo la internacional socialista. Imagínate tener dos internacionales, pero también es cierto que lo que ha dicho Milei, al final, si tienes que ganar la batalla cultural, tienes que confrontar, no puedes evitar, ¿no? Resumiendo el decálogo en 10 puntos, te invito a que te quedes con una de estas 10 normas, por así decirlo, de estas 10 reglas, y que me digas cuál te gusta más, cuál te ilusiona más y cuál te chirría más, cuál te, en fin, no te gusta, te hace torcer la nariz. La primera: mejor una verdad incómoda que una mentira. La segunda: no hacer caso a lo que piden los políticos, hacer caso a lo que pide la sociedad. Nos importa un rábano la opinión de los políticos. La tercera: nunca hay que negociar para perder o para rascar un voto, para no perder o para rascar un voto. La cuarta: los espacios de poder que no ocupamos los cedemos a los adversarios. La quinta: contra el mal organizado es necesario tener el bien organizado, esa internacional derechista, como la llama él. La sexta: cuando el adversario es fuerte, se le gana siendo más fuerte, no retrocediendo o siendo tibio. La séptima: retroceder nunca, más bien afrontar el desafío y acelerar, ir más hacia adelante. Esto también lo decía Mussolini, era un dicho de Mussolini, algo por el estilo: nunca retroceder, siempre acelerar. 8. La batalla cultural es obligatoria. 9. Ser centrista o moderado regala el terreno al colectivismo, se convierte en cómplice del colectivista. Y 10. Occidente, lo que somos nosotros, proviene de la búsqueda de la verdad, del progreso, del bienestar, del crecimiento, ¿no? Y que ha hecho este símil, ¿no? Desde la antigua Grecia prácticamente, pues hasta cruzar el océano, ¿no? Y luego llegar al espacio, ¿no? Estos son los 10 decálogos, en el sentido de este último, que invoca al crecimiento, al ir progresando, a buscar siempre lo bello, lo productivo, lo que genera riqueza y contribuir siempre a multiplicar la riqueza. Bien, porque la economía no es un juego de suma cero. La política sí, también lo ha dicho. De todos estos, ¿cuál te gusta más? Y de todos estos, ¿cuál te gusta menos? ¿Con cuál crees que estás más alineado, alineada en tu vida? Yo creo seguramente con el primero, mejor una verdad incómoda que una mentira. Estoy convencido que por encima de todos los demás, ese es mi favorito.
Pero bueno, espero que me digas tú cuál es el tuyo. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.